con toda simpatía, pero tu alma es fría, no tiene corazón. Hay por supuesto muchos temas para hablar de la actualidad, lo que ha dejado la semana, lo que fue dejando básicamente el accionar del Ejecutivo, del ámbito legislativo, por allí también las cuestiones vinculadas a la seguridad con Patricia Bullrich, con Javier Milei, con Luis Caputo como principales protagonistas de una semana que también la tuvo a la vicepresidenta, a Victoria Villarruel, como protagonista. Cuántas cosas para charlar con nuestro querido amigo y analista político Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para todos. Muy bien, muy bien. Bien, Seba, muy bien. Una semana que a priori parece ser un poquito más tranquila, si se puede decir eso en la Argentina, ¿no? Sí, si vos tomás las variables económicas, que son las que muchas veces nos han alterado el ritmo de los días ante la incertidumbre, uno podría decir que los mercados están acompañando, que al momento parecen creerle a Javier Milei. Hemos tenido una semana donde el riesgo país tomó un camino descendente, hay una muy buena performance de los bonos argentinos, tanto los denominados en dólares como los que se denominan en pesos en el mercado local. El dólar estuvo relativamente quieto, y sin sobresaltos, un escenario que no estábamos acostumbrados a observar en nuestro país, ¿no? Obviamente, de fondo, la cuestión inflacionaria, las perspectivas de lo que podría llegar a suceder en el mes de marzo, al cual le queda, te diría, menos de una semana, porque la próxima es una semana muy corta, donde habrá operaciones hasta el miércoles y después ya entraremos en el mes de abril. Tal cual. Así que desde este punto de vista, sí ha sido una semana tranquila, sobre todo por los anuncios que ha hecho el ministro de Economía, de los superávit gemelos, superávit fiscal y superávit en cuanto a lo financiero. De todas maneras, por supuesto que esto debe ser sustentable en el tiempo y hay que explicar, si vos querés, cómo se lograron ambos superávit, ¿no? Eso tiene mucho de recesión, mucho de freno de la actividad, mucho de caída del consumo, de falta de pesos. Bueno, esa recesión ha hecho que cayeran las importaciones, claramente. El Banco Central no está entregando dólares para las importaciones, y obviamente si caen las importaciones y se siguen exportando volúmenes, vas a tener superávit comercial. Y en cuanto a lo financiero, lo veníamos hablando, ¿no? Es decir, ha habido y está habiendo una licuación en el gasto público que hace obviamente que las cuentas cierren. El gran interrogante es el camino, ¿no? de todo esto. Pregunta que no solo nos hacemos nosotros, sino incluso se la hace hasta el propio Fondo Monetario Internacional, porque ese camino también debe de contar con sustento político. Al menos eso se entiende, o entienden quienes observan si es sólido lo que está planteando hoy la Argentina. Bueno, son interrogantes que me parece así sí hay más dudas sobre cuál es el camino político que está pensando el gobierno tomar en función de establecer acuerdos en el Congreso. Si vos querés, ya en la semana que se está despidiendo tuvimos la notificación del gobierno que va a modificar la actualización jubilatoria por decreto de necesidad y urgencia, así que ya no esperó al Congreso. Bueno, me parece que es un dato también. Y otra vez con una semana con la que tenemos el tema presidente-vice, ¿no? Lo hablamos la semana pasada. Sí. Y eso siguió generando todavía, bueno, con la entrevista que dio Victoria Villarruel a un importante canal de noticias. Sí, muy interesante, sobre todo por las definiciones de Victoria Villarruel, que de alguna manera denotan que hay ciertas tensiones, ¿no? En temas que te diría son la parte medular de la agenda con la que construyó política Victoria Villarruel, ¿no? Una de esas tiene que ver con las Fuerzas Armadas, su vínculo con las Fuerzas Armadas. Ella fue muy crítica, dijo no estar de acuerdo con que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interior. Esto viene a colación de todo lo que sucedió en Rosario, está sucediendo en Rosario, el anuncio que hicieron del ministro de Defensa y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,
sobre la idea de modificar normas para que las Fuerzas Armadas puedan participar más activamente. El trasfondo de eso, y además estamos en un fin de semana muy particular, porque mañana es 24 de marzo, se recuerda un nuevo aniversario de lo que fue el último golpe cívico-militar en la Argentina. Digo, el trasfondo de eso que plantea Victoria Villarroel es si las Fuerzas Armadas intervienen en una cuestión interna, aunque esto se denomine terrorismo. Ella dice, ojo que quienes pelearon contra el terrorismo en la década del 70 todavía muchos siguen presos. Y si el Estado está dispuesto a respaldar con todo lo que significa el peso del Estado a quienes puedan tomar acciones contra civiles dentro del territorio, integrantes de las Fuerzas Armadas. Creía que ese es un tema medular sobre otra cuestión que circuló como versión, que nadie la confirma, es más, la rechaza. El propio Milei en un posteo de Twitter contestándole a un periodista lo rechazó, pero el rumor circuló sobre un posible perdón o un posible indulto a quienes integraron las Fuerzas Armadas en la década del 70 y están en este momento detenidos por delitos de lesa humanidad, ¿no? Esto también circuló con mucha fuerza y la verdad es que el gobierno se ha acostumbrado hasta ahora a dar señales en momentos muy particulares, ¿no? El Día de la Mujer inauguró el Salón de los Próceres, donde no hay ninguna mujer. Por eso esta versión, no fue más que una versión, hasta ahora desmentida por Milei y también desmentida por Victoria Villarroel. Al menos ella dijo que no había escuchado nada del gobierno de un perdón para esos integrantes de las Fuerzas Armadas. Ahora, acercándonos al 24 de marzo, la verdad que estar muy atentos, ¿no? Lógicamente. Seba, lo último, otro de los temas que me parece que están en la agenda, que están por lo menos en el mundillo de las redes sociales, que evidentemente hay mucho allegado a Milei en cuanto a las ideas que están poniendo esto en el tapete. El tema precios. Muchos están diciendo en las redes que bajan los precios, que están bajando los precios. De hecho, trascendió que en un encuentro privado entre Caputo y algunos empresarios, donde a priori parece que estuvo Martín Cabrales, hombre del café, por cierto, Caputo le dijo, bajá los precios del café. Lo pongo esto como un ejemplo de lo que se viene hablando y lo que el gobierno de alguna manera está tratando de impulsar, que es que los precios se empiecen a acomodar específicamente en el rubro alimentos de cara a marzo, que va a ser un mes, cuando se conozca la inflación de marzo, bastante complicado en ese sentido. ¿Bajan los precios o no bajan? ¿O es una sensación del gobierno? No, a ver, yo creo que hay todo un poco. Se moderaron, sí, los aumentos, es cierto. En el tema alimentos, yo la verdad no he palpado grandes rebajas, al contrario. Hay algunos incrementos que se han observado, lácteos ha tenido. Pero yo te lo voy a graficar con lo que me contaba esta semana un empresario pyme que produce alimentos, ¿no? Me dice, mira, yo la verdad tuve que aumentar, no me aumentó demasiado la materia prima en cuanto a lo vinculado, por ejemplo, lácteos o leche, con la cual fabrica parte de su producción, pero me aumentó muchísimo, por ejemplo, la energía eléctrica. Yo pagaba 300.000 en mi fábrica y pasé a pagar 1.100.000. Entonces, estuve obligado a tener que aumentar los precios. Quizás no los tuve que aumentar, o esta vez no los tuve que aumentar por el costo de la materia prima, pero sí por el costo de la energía. Y además, eso sí es cierto, no lo aumenté en la medida que debiera haberlo aumentado por lo que me significó por ser porcentualmente ese aumento. Porque si lo aumento en esos niveles directamente ya no vendo. Ya las ventas se me cayeron 40-50%. Si yo sigo incrementando los precios, directamente se me va a terminar de caer. Entonces está esa situación dando vuelta, ¿no? Es decir, quizás no aumenta algo, pero sí el costo de la energía o el costo de la logística en algunos casos hace que siga habiendo presión sobre el producto final. Bueno, esto me parece que a grandes rasgos es lo que está pasando. Hay sectores y sectores, no todos son lo mismo, las mismas particularidades, pero sí hay un hilo conductor que es la imposibilidad de actualizar precios muchas veces en función de los costos como consecuencia de la fortísima caída en el consumo.
claramente eso los empresarios lo sienten, lo han sentido y lo van a seguir sintiendo, esa caída del consumo que CAME la marcó en los primeros meses del año en cerca de un 30%, y es que la gente se está ajustando, mucho se está ajustando, porque los sueldos no van en la... Bueno, se pierde todos los meses poder adquisitivo del salario. Sí, claro. A ver, también es verdad que hubo muchos que se sobregiraron pensando que íbamos a tener un dólar de 3.000, 2.500 y que acomodaron precios en esa expectativa y que hoy tienen que retrotraerlos y ni siquiera lo hacen resignando ganancias, ¿no? Porque eso también es importante. ¿No? Es decir, no es que retroceden y pierden mucho de lo que supuestamente iban a ganar. Tienen que retroceder porque se sobregiraron, lo que a veces en el mercado se dice el overshooting, ¿no? Es decir, cuando el dólar se dispara y después retrocede, bueno, se dispara en función de expectativas y después se acomoda en función de la realidad. Bueno, esto también pasó con muchos precios desde diciembre, enero a esta parte, y ahora de la caída del consumo, y bueno, han tenido que retrotraerlos, obviamente. A veces disfrazados de promociones. Eso te iba a decir, que explota el 2x1. Claro. El tema es que, la verdad, en este sentido, tendríamos que sincerar un poco las cosas, porque si yo voy a comprar una leche, ¿por qué tengo que llevarme 2 para pagar menos? Sí, obvio. ¿No? Digo, no. Sí, me parece que esto debiéramos sincerar. Lo que pasa es que, claro, bueno, a mí me contaban que una importante fábrica o empresa de gaseosas se quedó con un stock acumulado y ha tenido que salir rápidamente a poder colocarlos en el mercado con estas promociones, porque también tienen una fecha de vencimiento. Claro. Sobre todo ese tipo de productos. No lo puedes tener eternamente guardados esperando la oportunidad. Claro, totalmente. Bueno, habrá que ver cómo sigue evolucionando el tema inflacionario. Digo esto porque marzo suele ser un mes picante, ¿no? Y va a costar ver que sigue bajando la inflación, como dice el gobierno. Ojalá que siga bajando, porque nos va a hacer bien a todos. Cada vez que la inflación se empieza a acomodar, nuestro sueldo rinde más, que es lo que necesitamos. Hay mucha gente muy complicada. Desconocer eso sería una locura. Sí, lo que también es cierto, Daniel, es que es un proceso que en algún momento tenía que iniciarse. Seguro. Y que obviamente en ese camino hay momentos muy duros, mucho más duros que otros. Seguro. Pero en algún momento la determinación se tenía que tomar en ese sentido. A mí lo que me sigue, no sé si sorprendiendo, pero sí lo sigo notando mucho en los diálogos permanentes que uno tiene. Ya no te diría con la dirigencia política, sino con mucha gente, y te estoy hablando de gente de clase media baja, que te diría ya no le alcanza para llegar a fin de mes, pero que todavía sostienen la expectativa de que este es el camino adecuado, aún les cueste muchísimo, digamos, en su economía particular, porque no observan una alternativa distinta a lo que es este gobierno. A ver, no ven en el horizonte qué podría pasar si este modelo y este gobierno fracasa, es decir, qué es lo que podría venir en la Argentina. Bueno, hoy no está claro, para nada claro, está que podría llegar a suceder si al gobierno de Javier Milei le va mal. Y entonces, en función de eso, todavía siguen apostando. Yo siempre digo, esa apuesta necesita después de constataciones. Claro. Siempre, no es eterna la esperanza. Claro. Seba, gracias por la charla, te vemos, te escuchamos, te leemos en sebastiandumont.com.ar y bueno, siempre también muy atentos a tu canal de YouTube, estás compartiendo videos y siempre son análisis más que interesantes, por eso los recomendamos siempre cada vez que charlamos aquí en la radio, para que todos nuestros oyentes, cuando quieran ampliar y escuchar un poco más, se den una vuelta por las redes sociales, donde te pueden encontrar en cualquier horario, en cualquier momento, así que están en la palma de la mano de cada uno con el celular. Y aprovecho para agradecer a los oyentes de Palabra de Campo, porque han comentado mucho los videos haciendo referencia que lo habían escuchado justamente en Radio 10, ¿no? Qué bueno. Claro, exactamente. Bueno. Así que aprovecho también para agradecer a los oyentes. Sebastián Dumont con nosotros aquí en Palabra de Campo. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile en Radio 10.